Tengo un negocio, soy casada, tengo empleo, voy al gimnasio, tengo algunos otros proyectos, este podcast, mi marca personal y bastantes cosas con las que tengo que trabajar todos los días. Y a veces nosotros los millennials lidiamos con esto de el balance entre una vida y un trabajo. Bueno, pues en este podcast te voy a contar que en realidad tuve que trabajar bastante en algunos hábitos personales para poder aprovechar mi día, porque cuando intentamos llevar varios proyectos y tratar de sacar lo mejor de nosotros, a veces se vuelve un poco complicado es no estresarnos y estar tranquilos con lo que estamos logrando. Hola millennials, yo soy doctora Hazel y en Millennial Dilema no solo somos un cuerpo y salvar tu vida no necesariamente significa postergar la muerte. Aquí hablamos de todo lo que nos hace felices, relaciones interpersonales, negocios. Hoy es el tiempo de hablar de los postres, porque yo en realidad soy muy fan de los postres, probablemente como algunos de ustedes. ¿Y a quién no le gusta el flan de coco? Bueno, pues Fragola Gelato Artesanal tiene gelato de flan de coco, así como lo escuchan. Por este fin de semana tenemos gelato de flan de coco en Barrio Escalante para que se vayan a dar una vuelta a un hermoso ambiente en Casa Rojas, aire libre y un montón de espacio para que disfruten de un mercado de comida. Tenemos en realidad muchas opciones para ustedes para que disfruten en un ambiente pet friendly donde pueden llevar a la mascota de la casa y poder disfrutar de una tarde de sábado o de domingo muy agradable. Entonces vamos a empezar. Hoy es el tema de productividad. Hoy le toca el turno a la salud y es que en realidad la productividad está muy relacionada con nuestra salud, sobre todo salud mental. ¿Por qué lo digo? Bueno, en mi experiencia, como nosotros los millennials tuvimos la opción de ir a la universidad, o algunos tuvimos que ir al colegio, a la escuela y nos levantábamos temprano. Ya después, cuando nos graduamos, ya sea el colegio o la universidad y empezamos a trabajar, dependiendo del horario en el que ingresemos, nuestra rutina pues va en función o trabaja en función de ese horario. Y en mi caso, en la universidad siempre me mantuve pues en orden porque tenía que respetar esas reglas de tiempo, pero cuando ya empecé a tener un poco más de tiempo para mí, dígase cuando me gradué, trataba como de organizarme para poder dar la talla estudiando cuando en su momento estaba tratando de entrar a especialidad o ahora tratando de empezar a utilizar mi tiempo de una manera efectiva para poder alcanzar mis objetivos. Y es que cuando nosotros empezamos a buscar información sobre crecimiento personal, sobre dinero, sobre negocios, siempre el aprovechamiento del tiempo es protagonista, porque sabemos que todas las personas tienen las mismas 24 horas, pero la diferencia económica entre cada uno solamente tiene que ver con cómo la persona hace aprovechamiento de su tiempo. Es decir, la persona más exitosa, bueno, el éxito es relativo, pero vamos a decir que tiene más dinero del mundo en este momento es Jeff Bezos. Él tiene las mismas 24 horas que tienes tú o que tengo yo. En este caso, vamos a ver por qué yo cuando empecé a aprender sobre aprovechamiento del tiempo, sobre negocios, sobre plan estratégico y todo lo que hablamos en este podcast, me sentía como culpable. En realidad, no estaba satisfecha con la manera en que aprovechaba mi tiempo. Sentía que desperdiciaba muchísimo y eso no es para nada algo que nosotros queramos para nuestra salud mental. Y es que el mundo 2020, sobre todo con el coronavirus, se ha vuelto muy competitivo y las personas lo que nos pues tratan de meter en redes sociales y en el ambiente es que tenemos que mejorar, que tenemos que sacar lo mejor de nosotros en esta cuarentena o incluso antes, que tenemos que tratar de tener una carrera, un trabajo, 2 carreras, 3 idiomas, un montón de cosas que nos exigen ahora a los millennials para poder tener las condiciones de vida que aspiramos y que pues digamos que nos han entre comillas, metido en las publicidades que nosotros tenemos que tener una casa, un carro, una familia, a veces ahora no necesariamente hijos, pero
tenemos que tener un balance entre todas estas cosas y el aprovechamiento del tiempo se vuelve algo realmente frustrante. Yo en este año, cuando empezó la cuarentena, el doctor Eduardo Delbo, un colega que admiro y estimo mucho, me recomendó un libro que se llama The One Thing. Este libro de Gary Keller, que les puedo compartir si me escriben al Instagram, doctora Hazel, con muchísimo gusto, está en inglés, hay resúmenes en español en YouTube, los invito a buscarlo porque de verdad es excelente. Empieza a hablar sobre la desmitificación del multitasking, esto que nosotros creemos que podemos hacer un montón de cosas a la vez y que el to-do list famoso de las personas que recomiendan aprovechamiento del tiempo en realidad no es tan eficiente porque nosotros podemos enfocar nuestra atención en una sola cosa a la vez. Si nosotros pensamos que somos multitaskers, en realidad lo que podemos tal vez en el mejor de los casos hacer es cambiar la atención de un objeto a otro con rapidez, pero no por nuestro cerebro, y esto es algo evolutivo. No podemos enfocar nuestra atención en dos cosas a la vez. Siempre nuestro cerebro, si está haciendo dos cosas, nunca va a poder tener toda su plena atención en una. Siempre va a estar la atención dividida y por ende la productividad o el desempeño que vamos a tener en cada tarea va a estar disminuido. Entonces, en este libro se habla de eso y fue algo que para mí fue de muchísima ayuda porque siempre he sido como de hacer muchísimos proyectos y si bien esta es mi esencia, así es como a mí me gusta hacer y no tiene nada de malo, sí es importante priorizar porque el que persigue dos conejos, esto es algo que está escrito en el libro, dice el proverbio, creo que chino, que el que persigue dos conejos no va a alcanzar ninguno. Entonces es importante que prioricemos y no sé si conocen el principio de Pareto del 80-20. Esto va muy relacionado con el principio de One Thing que les voy a hablar y ya más adelante vamos a entrar y ver por qué esto es muy importante con respecto a los hábitos. El principio de Pareto lo que dice es que el 80% de nuestros resultados tiene el origen en 20% de nuestras acciones. ¿Esto qué quiere decir? De manera explícita o implícita tal vez, que el 80% de nuestras acciones están teniendo solo el 20% de nuestros resultados de consecuencia. Entonces, es importante que hay muchísimas cosas que estamos haciendo en el día que no están teniendo en realidad un impacto o no están teniendo el resultado que nosotros deseamos. Es importante empezar a quitar lo que no es importante para nosotros, para poder así tener muchísima más pues salud mental, estar menos estresados, poder sentir que cumplimos con más cosas durante el día. Y ya aquí les voy a empezar a contar cómo es que he estado aplicando esto para mí y qué me ha servido, cómo en realidad estructuro mi día y priorizo mis actividades de acuerdo con mis objetivos. Como ya les dije, tengo un negocio, pues estoy casada, tengo este proyecto Doctora Hazel y Millennial Dilema, que es el podcast que ya este es el tercer episodio y trato como de hacer ejercicio, trato de cocinar mis propios alimentos por un asunto de salud y también económico y en general como llevar todos los proyectos personales que tengo, que ya se los voy a ir contando pues en los siguientes episodios y tratar de compartir tiempo con mi familia. Que no se me olvide, tengo un empleo. Mi empleo en realidad es por cierta cantidad de horas limitadas a la semana. No es que tengo este horario de lunes a sábado de 8 horas o 9 horas cada día. En realidad no es así, pero sí tengo un empleo. Entonces, les voy a contar cómo es que yo estructuro mi día y qué cosas traté de, pues en realidad desechar basándome en este principio de Pareto y en el principio de One Thing. Lo primero es que no trato de cumplir con un to-do list enorme en el día. ¿Por qué? Porque si yo pienso que tengo que realizar un montón de actividades, al final no termino realizando ninguna y tal vez algunos de ustedes se puedan sentir identificados con esto. Tratemos, y hay un libro de Brian Tracy que se llama Eat That Frog First, que dice que tenemos que poner las actividades en orden de prioridad. La que va a tener más impacto en nuestros resultados va a tener la letra A.
En este caso, la letra A va a tener cierta cantidad de ítems o de actividades que les asignamos a esa letra y vamos a ver cuál de esas requiere de nuestra mayor fuerza de voluntad, de más trabajo, porque tal vez es más nueva. Y aquí tiene que ver esto con un fenómeno cerebral que a nuestro cerebro no le gustan las cosas nuevas. Evolutivamente preferimos lo conocido porque sabemos, pues entre comillas, que no nos va a matar y esto puede ser un poco exagerado, sonar exagerado, pero es así. Antes en la jungla, bueno, en realidad no era la jungla, sino la selva. Teníamos muchísimas amenazas, entonces no íbamos a preferir jamás en la vida probar algo nuevo porque perfectamente esa mata, ese alimento, ese fruto que acabamos de ver en el bosque o lo que sea, podía matarnos, podía ser venenoso. Entonces el que sobrevivía era el que prefería las cosas que ya conocía y no se aventuraba en irse como por aquí porque se lo podía, o sea, en variar el camino de vuelta a la casa, por decirlo de alguna manera. Bueno, de vuelta a la cueva, sí. En este caso, nosotros, todos los que vivimos en este tiempo, evolucionamos de esos que preferían lo conocido, que no se arriesgaban, los conservadores tal vez de ahora. El mundo ha cambiado mucho, pero nuestro cerebro no. Entonces, es importante que conozcamos estas cosas y aunque nos guste o no, pues así es como funcionamos. Entonces, este fenómeno de que no nos gusta lo nuevo hace que hay algunas tareas dentro de esas de prioridad A que vayamos a postergar o procrastinar porque son nuevas y a nuestro cerebro no le gusta. Después de que nosotros organizamos las actividades y priorizamos la que es más nueva, que requiere más de nuestra fuerza de voluntad o de nuestra energía, vamos a empezar con esa frog, o sea, esa rana, vamos a empezar con esa actividad al principio del día. Pero, ¿qué es algo que a mí me gusta hacer antes de empezar a trabajar o antes de empezar a cumplir las tareas diarias para lograr mis objetivos personales, profesionales, etcétera? Siempre, siempre, siempre trato de aumentar la fuerza de voluntad temprano. ¿Cómo es que funciona la fuerza de voluntad? Me encanta explicarlo como que es un tanque de gasolina que se va gastando conforme lo vamos utilizando. Entonces, si nuestra fuerza de voluntad es como un tanque de gasolina, amanecemos todos los días con el tanque lleno y durante el día, si lo vamos utilizando, se va gastando hasta que ya no nos queda nada. Esta fuerza de voluntad se utiliza para hacer cosas en realidad que no nos gustan mucho. Por ejemplo, a la mayoría de personas les cuesta hacer ejercicio, les cuesta comer bien y esto requiere de su fuerza de voluntad. También a veces no nos gusta mucho el trabajo o el empleo que tenemos o no nos gusta el transporte para llegar allá, la presa o lo que sea. Esto va gastando nuestra fuerza de voluntad. Si nosotros sumamos que tuvimos presa en la mañana, nos levantamos temprano y tal vez ni siquiera somos personas de mañana, llegamos al trabajo y hay una persona que no amaneció muy de buenas y tal vez no nos dijo buenos días, otra que amaneció menos de buenas y empezó a gritarnos porque no habíamos cumplido con alguna tarea o hay alguna cosa nueva, tal vez todo el mundo se está quejando, ahí nuestra fuerza de voluntad ya bajó a la mitad. Sumémosle si no nos gusta mucho el trabajo que realizamos, menos del 50% y así vamos. Cuando llegamos al fin del turno y nos devolvemos a la casa, otra presa, es muy difícil que esa poca fuerza de voluntad que nos queda vaya a ser suficiente para poder ir al gimnasio, prepararnos una ensalada con un pollo para cenar y no sentarnos a ver Netflix y comer helado, a pesar de que el helado es súper delicioso, en serio. Para mí es el mayor restador de fuerza de voluntad que tengo. Entonces, este fenómeno es el que como médico creo que hace que el mundo tenga un índice de obesidad cada vez más grande y la actividad cardiovascular que se realiza como ejercicio físico vaya en detrimento, aunque se le ha dado muchísima importancia en estos últimos años y cada vez tal vez hay más esfuerzos, incluyéndome, porque se realice, pero no son muy efectivos y esto lo podemos decir porque la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte a nivel mundial. Esto incluso si sumamos todas las otras causas de muerte, cualquiera que sea, las ponemos una encima de otras, la barra que termina formándose no es más grande que la cantidad de muertes que se producen por causa de enfermedad cardiovascular, dígase diabetes, hipertensión, infartos, derrames o
evento cerebrovascular, etcétera, etcétera. Entonces, esto de la fuerza de voluntad para mí es un problema, sí, de productividad, pero también de salud. Entonces, empecemos a tratar de rendir nuestra fuerza de voluntad haciendo las cosas que son más difíciles para nosotros primero en el día y también empezar a afilar la sierra, ¿verdad? Como dice el libro de Stephen Covey de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, el número 7, sí, es afilar la sierra o sharpen the saw. Entonces empezamos a afilar la sierra y cómo aumentamos nuestra fuerza de voluntad. Entonces aquí es donde viene mi rutina de la mañana. Todos los días apenas me levanto, trato de meditar por lo menos unos 5 o 10 minutos, ideal sería 20. ¿Qué es meditar? En realidad hay muchas teorías al respecto. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, yo lo veo así como también me lo enseñó el doctor Eduardo Delbo, que tiene bastantes videos al respecto, muy buenos en su YouTube y en su Facebook, que les recomiendo que lo vayan a ver. Dice que lo que hay que hacer es solamente ponerle atención a lo que está pasando en nuestro ambiente, empezar a escuchar los ruidos, empezar a ver lo que nos ofrece el entorno sin juzgar, sin emitir criterio. Concentrar nuestra atención con los sentidos en algún objeto o en alguna cosa. Eso sería meditar por lo menos en la mañana. Después me levanto y me voy al gimnasio. ¿Por qué? Porque el ejercicio hace que nuestra fuerza de voluntad aumente. Nosotros tenemos un pico de cortisol temprano en la mañana y el cortisol hace que aumente nuestra frecuencia cardíaca, nuestra presión arterial, que nos sintamos como con más energía, y esto de nuevo es algo evolutivo porque las personas en las cavernas en las mañanas aparecía el sol y así es donde podían ir a cazar. Entonces, por eso es que tenemos esta programación de tener el pico de cortisol en la mañana y que les recomiendo que aprovechen y hagan ejercicio. Esto también se vuelve un hábito, entonces ahí vamos con esa rutina de la mañana. ¿Por qué los hábitos son importantes también? Porque los hábitos lo que hacen es ahorrarnos la fuerza de voluntad, pero ya más adelante vamos a explicar bien eso como la enseñanza. Y después de esto, grabo mi podcast. ¿Por qué? Porque como pueden ver, hoy quise dejarme el uniforme de ir al gimnasio con mi jacket de la Universidad de Costa Rica de prácticas artísticas, porque yo estaba en el grupo de baile Son de la U, en la UCRU. Me encanta bailar, entonces esta suéter la guardo como un bonito recuerdo y porque me gusta, es blanca y me va con la licra. Entonces, sí, me quise dejar la ropa de ir al gimnasio para que vean que practico lo que predico. Y siempre después de hacer ejercicio vengo y grabo mi podcast porque quiero como hacerlo un hábito. Ya tengo el hábito de ir al gimnasio en la mañana, ahora voy a hacer el hábito de grabar un episodio de podcast por día. Así que suscríbanse al podcast si quieren empezar a escuchar todas mis historias y lo que tengo para decirles en las mañanas. Después de esto, desayuno porque voy al gimnasio en ayunas. Eso no es una recomendación para ustedes porque debe ser personalizada, pero yo personalmente lo que hago es desayunar después y después empiezo con mis tareas del día. Ya lo más importante para mí pasó en ese tiempo. Creo que este podcast e ir al gimnasio para mí son las cosas que van a mover mi aguja al próximo nivel en lo que quiero en mi vida. Y por último, me gustaría explicarles más o menos cómo es que funcionan los hábitos. Y para mí, en este caso, la meditación para la salud mental y para poder mantener mi cabeza fría y no compararme con el resto de las personas o con lo que están haciendo los demás. Después ir al gimnasio para aumentar mi fuerza de voluntad y así poder tener bastante energía durante el día. Y por último, grabar mi episodio de podcast y desayunar. Ahí serían en realidad 4. Trato como de tener bastante buena esa rutina, que yo sé que a pesar de comer bastante helado, que es mi debilidad, voy a mantenerme físicamente bien y mi salud también. Entonces, ese sería como mi rutina de la mañana y los 3 hábitos que hago para poder mantenerme en regla y tener un día muy, muy productivo. En el resto del tiempo ya puedo dedicarme a tareas más pequeñas que me requieren de menos fuerza de voluntad
y pues puedo empezar a acostumbrarme a hacerlas porque son como más sencillas. Y aquí entonces viene esto de la fuerza de voluntad y los hábitos, que sería como la enseñanza de hoy. Si nosotros nos acostumbramos a hacer algo todos los días, para nuestros cerebros ya no se vuelve algo nuevo. Entonces, como ya no es algo nuevo, necesitamos cada vez menos fuerza de voluntad para hacerlo hasta que se vuelve algo automático, como secarse después de salir del baño con el paño. Definitivamente no vamos a decir qué pereza secarme con el paño después de salir del baño. Eso salió poético. Pero sí, nosotros hacemos lo que estamos acostumbrados a hacer sin pensarlo. Entonces, qué bueno sería que tuviéramos incorporado en nuestra rutina hacer ejercicio o comer bien, lavarnos los dientes siempre, hacer eso nuevo que queremos para poder llegar al próximo nivel en nuestro negocio, en nuestra carrera profesional, en nuestra vida como familiares, amigos, etc. Entonces eso era lo que les tenía para hoy. Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes y empiecen a aplicar este principio de One Thing, priorizar lo que tenemos que hacer, empezar a hacer un hábito para hacer esas cosas sin que se gaste nuestra fuerza de voluntad y llegar al siguiente nivel para nosotros. Definitivamente esto es algo que lo van a agradecer por el resto de sus vidas y no les va a costar en realidad mucho trabajo si de verdad lo incorporamos como eso, un hábito, porque el hábito hace al profesional, al maestro. Los hábitos más o menos duran unos 66 días en incorporarse por completo, siendo en realidad muchísimo más fácil después de 3 semanas, que tiene como un grafiquito ahí que al principio, en la primera semana, tenemos toda la fuerza de voluntad, todas las ganas, sí, esto, sé por qué lo estoy haciendo, cuál es mi último propósito, entonces voy, en esos 7 días está súper bien, después llega la segunda semana en donde se nos cae un poco este impulso que traíamos del principio y ya después en la tercera semana, siendo la más difícil, pero que si lo logramos continuar, vamos a experimentar muchísima más facilidad en las próximas semanas hasta llegar a los 66 días, que según lo que he leído es lo que tarda un hábito en incorporarse por completo. Entonces, que se les haga un hábito escuchar este podcast de camino al trabajo, en el gimnasio, que se les haga un hábito ir al gimnasio y comer tal vez un poco mejor, acostarse temprano, dormir bastante, meditar, todo lo que les guste hacer para poder tener tiempo para disfrutar y dedicárselo a ustedes mismos. Recuerden buscarme en Instagram como Doctora Hazel y ponerme por ahí sus comentarios, lo que piensan, y suscribirse al podcast para saber qué les gusta y qué es lo que debo de repetir, de qué debo hablar más, de qué debo hablar menos, qué les gusta, qué no les gusta, qué les gustaría saber. Y pues eso sería todo por hoy. Chao.